este programa no solamente de temas nacionales, sino también vemos que compartimos experiencias internacionales. En nuestra región es una región que adolece de muchas deficiencias y justamente es a través de este tipo de programas que nos permite poder desarrollar estos retos, tratar de buscar soluciones y ejecutar estos planeamientos. Cada uno de estos sectores o estos niveles de gobiernos hay un reto importante por trabajar y por fortalecer las políticas públicas en beneficio de la población. Las personas que trabajamos en el Estado pensemos mucho en cerrar esas brechas que tenemos como país por medio de estas experiencias que vamos adquiriendo. Creo que la capacitación es algo muy importante para nosotros como servidores públicos. Yo creo que el principal compromiso es ese, generar un impulso desde el sector público, desde el funcionario público, hacia la ciudadanía, pero resolviendo problemas que son del día a día de todos nosotros. Gestión pública tiene retos mayores en los temas referidos a sostenibilidad. Como Estado nos toca dictar políticas públicas y muchas veces dictamos las políticas públicas y nos cuesta la mirada hacia adentro. Para mí fue muy interesante las clases que fueron otorgadas por CAF, las virtuales principalmente, porque tenían mucha información nueva para mí. También creo que fue muy interesante para mí tener compañeros que son de distintas instituciones. Yo trabajo en cambio climático y en mi grupo había alguien del Ministerio de Economía, también de alguien que trabajaba en penitenciaria, entonces es como un mix que te hace aprender bastante. Estoy muy feliz por haber participado y agradezco a la CAF, a la Católica, por hacernos partícipe en estos programas de innovación pública, porque nos permiten superarnos, nos permite estar a la vanguardia de la tecnología, los avances, para de esa manera hacer proyectos para el bienestar de nuestro país. Siento muy feliz de poder haber culminado satisfactoriamente este curso vinculado a la gobernabilidad y la innovación. El hecho de que se hable de la innovación me pareció bastante retador y de hecho así fue, y pude conocer también a otros compañeros con los cuales hemos compartido experiencias y las diversas lecciones aprendidas, esencialmente vinculadas a cómo llevar a la práctica los objetivos para el desarrollo sostenible, que son tan necesarios para un país mejor y para una América también mucho más unida y comprometida con estos objetivos. El Diplomado de Gobernabilidad e Innovación Pública en Perú es realmente una herramienta formidable. Como sabemos todos, tiene muchísimos años de participación este país de CAF, miembro fundador de nuestra institución, en este programa. Más de 20 años trabajando y participando y formando una cantidad enorme de funcionarios, funcionarias, concejales, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, etcétera, gente que realmente tiene una vocación por lo público y que utiliza este programa para fortalecerse en lo personal, pero también para fortalecer sus redes de liderazgo en toda América Latina y el Caribe. Así que a todos los peruanos y peruanas que están con ganas de capacitarse, que tienen tiempo, vocación de servicio y quieren realmente cambiar la vida de las personas de su entorno, este es el programa fundamental para poder dar un salto cualitativo en esa formación y ayudar muchísimos más a mejorar las políticas públicas de su país. Muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse con esta transmisión que estamos haciendo desde Facebook y YouTube. Y agradecemos mucho su interés en nuestro programa de gobernabilidad e innovación pública que dictamos desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un programa que ya lo venimos dictando hace muchos años. Y la novedad que tiene este programa, que es un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Gobierno y la CAF, es que desde el 2003, que venía siendo dictado por nosotros, en los últimos 2 años, ahora se ha agregado a un esfuerzo directo de CAF al colocar, así como docentes de la Universidad Católica, también docentes que provienen de otras universidades de la región y que están colaborando con CAF, ¿no? Entonces, cada año buscamos llevarle novedad a la propuesta formativa y este año, pues,
lo que estamos buscando también es aprender de lo que fueron las ediciones anteriores y ahora dar una propuesta mejorada que tiene como propósito pues formar ciudadanos que estén comprometidos con el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad de sus países, y en particular de nuestro país, Perú, porque es un programa que se dicta a nivel internacional. Actualmente este programa tiene más de 6.400 egresados en todo el Perú y, como ya señalé, este es un programa que tiene una oferta formativa que está desarrollada simultáneamente por 20 universidades en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es una iniciativa panamericana, digamos, ¿no? La propuesta curricular que nosotros tenemos está alineada a desarrollar habilidades y capacidades para impulsar el liderazgo del servidor público y que esté en condiciones de poder afrontar los desafíos actuales que tenemos en la región, ¿no? Desafíos que están asociados a temas como cambio climático, la irrupción de la inteligencia artificial, entre otros aspectos. Parte de este gran propósito es que los alumnos puedan tener una perspectiva no solamente nacional, sino internacional sobre lo que corresponde a la gestión pública y los temas relevantes en toda la gestión estatal. Para lograr ello, pues tenemos una plana docente de especialistas, no solamente nacionales, sino internacionales, en este esfuerzo conjunto entre la Escuela de Gobierno de la PUC y el Banco CAF. Para poder conversar sobre los principales retos en la innovación gubernamental regional y local, impulsando el progreso de las regiones, la verdad que estamos muy agradecidos en poder contar con la participación de los profesores Cintia Zavala, Matías Bianchi, Santiago Alfaro y Elena Pinilla. Cintia, Santiago y Elena, docentes de la Escuela de Gobierno, y Matías Bianchi, docente que viene desde la CAF y que en realidad es el que ha construido toda la propuesta formativa y es un amigo de la escuela. Todos docentes pues, del programa y reconocidos profesionales en su rubro. Para comenzar, me gustaría dar un pequeño contexto de los principales desafíos en regiones y cómo no debemos dejar de impulsar la innovación en cada espacio de la gestión pública. Miren, la innovación en el Estado es una necesidad, particularmente en el Perú y en general en América Latina, donde la geografía determina, lo que llamamos el enfoque territorial, determina la absoluta necesidad de tener una lógica de innovación cuando se trata de la prestación de servicios estatales. Países como los nuestros, donde se necesita tener una mirada de interculturalidad, una mirada de género, claramente necesita servicios que puedan absorber este tipo de realidades. Y en consecuencia, se necesita tener una aproximación efectiva hacia lo que es la innovación. Por un lado. Y por otro lado, pues enfrentamos, como ya mencioné, importantes desafíos, ¿no? Como son el cambio climático, como son las amenazas internacionales que existen asociadas al cibercrimen, por ejemplo, como son los desafíos del propio desarrollo de la región, tratar de reducir los niveles de pobreza, los niveles de inequidad. Todos estos elementos involucran tener un conjunto de habilidades, capacidades y competencias que nos permitan estar aprovechando las tecnologías actuales vigentes en condiciones de prestar servicios que sean de calidad y que puedan llegar a todas las poblaciones. Y en ese sentido, este diálogo lo que busca es que podamos tener algunos comentarios de Cintia y Matías y Santiago y Elena, por supuesto, ¿no? Para comenzar con este diálogo, me gustaría invitar a Cintia Zavala, especialista en laboratorios de innovación y responsable de llevar adelante esta parte novedosa que tiene el programa de gobernabilidad e innovación pública, que es la posibilidad de que los participantes puedan involucrarse en términos prácticos en la construcción de un proyecto innovador. Entonces, Cintia, una pregunta general, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos generar proyectos innovadores? En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Flavio, por tu pregunta. Mira, existen diferentes metodologías para generar proyectos innovadores en la gestión pública. Entre estas metodologías tenemos, por decirte, la experimentación, la innovación abierta, la co-creación y el design thinking o pensamiento de diseño, que es la metodología con la que
trabajamos en el curso del programa, ¿no? Entonces, todas estas metodologías tienen al menos dos elementos en común, que son sumamente importantes para proyectos innovadores. El primer elemento es que ellas están centradas en las personas. Entonces, se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y por lograr una mayor satisfacción en ellos, para lo cual buscan transformar los bienes y servicios públicos en el sentido de darles mayor calidad. Y ahora, un segundo elemento en común que tienen estas metodologías y que me gusta mucho destacarlo, es que en ellas no se concibe al funcionario público en su rol tradicional, ¿no? Hay que recordar que siempre lo hemos percibido como un gran conocedor del campo que maneja y un fiel cumplidor de los mandatos que rigen las instituciones, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en innovación pública, necesitamos que el funcionario público cambie su rol de técnico a estratega, ¿no? Que mire hacia afuera, que convoque a su entorno público, su entorno privado, a la sociedad civil, y que los convierta en colaboradores, copartícipes en estos procesos de mejorar los servicios públicos. Para ir cerrando, digamos, una primera respuesta, estrategas lo que buscan en última instancia es crear valor público en las intervenciones públicas. De acuerdo. A ver, pero esto que señalas parece, digamos, bastante sencillo de decir, pero es bastante complejo, ¿no? Quería, con la primer concepto que has planteado, centrado en las personas. Cuando en general, digamos, en términos generales, la administración pública más bien está centrado en la parte normativa, el cumplimiento de la norma, y no en las personas. ¿Cómo se maneja esta, voy a llamar, tensión entre la dinámica burocrática que existe dentro de la administración pública y la necesidad de mirar a las personas como el eje de la reflexión? ¿Cómo se maneja esta tensión? Ok, sí, muy interesante tu pregunta. Mira, a mí siempre me gusta recalcar que esto se trabaja en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030. Que ella tiene como visión un Estado moderno, plantea esta política nacional al servicio de las personas. Entonces, y tiene como principio orientador, el primer principio orientador es la orientación al ciudadano, propiamente dicho, ¿no? Entonces, esta política ya nos da el punto de partida para poder, digamos, el salto a este tipo de metodologías, ¿no? Y como te digo, los funcionarios públicos necesitamos entrenarlos en pensar fuera de la caja, ¿no? Ver a veces más allá del mandato, siempre dentro del control de los recursos públicos y de la transparencia y del buen manejo de los mismos, pero actuando como pide esta política, como plantea, con flexibilidad, ¿no? Aprovechando las tecnologías, buscando también la sostenibilidad ambiental y lo que sabemos que es una debilidad de nuestro Estado, que es la articulación intergubernamental e intersectorial, que es muy importante para, a veces con pequeños cambios, podemos lograr innovaciones interesantes. Y además es muy difícil de conseguir esta articulación. Eso significa que lo que estamos pidiendo es que el ciudadano se ponga, como se dice coloquialmente, en los zapatos del ciudadano, cosa que no es tan fácil de hacer. Exacto, necesitamos que los funcionarios, cuando formulan el problema público, que es de donde todo parte, ¿no? Cuando queremos trabajar en gestión pública, los entrevisten, ¿no? Dialoguen con el ciudadano. Tenemos diferentes formas o metodologías cualitativas de recoger sus percepciones, sus intereses, cómo piensan, cómo sienten, ¿no? De manera de que a la hora de que se plantee una innovación, primero esta sea ad hoc a este grupo humano, este grupo vulnerable. Y en segundo lugar, recoja la realidad social, económica, cultural también, territorial de estas poblaciones, ¿no? Porque si no, podemos no tener éxito en abordar ese desafío público. Bueno, y la otra idea que has planteado, que también es sencilla de decir, pero bastante difícil, porque al igual que la primera implica un cambio de paradigmas, es transformar al servidor público, al funcionario público, en un estratega, ¿no? Cuando hablas de un estratega, si puedes compartirnos, digamos, ¿cuáles crees tú que son
digamos, las tres habilidades absolutamente necesarias para tener esta lógica de estratega en un servidor público que quiere trabajar y promover la innovación. ¿Cuáles serían esas tres habilidades que debería tener? Mira, una es, como dije, capacidad de mirar hacia afuera, ¿no? Y Ya. no trabajar de manera aislada. Nadie puede innovar, ¿no? Trabajando así en compartimentos estancos. Mirar hacia afuera y convocar el diálogo, entorno público, privado, sociedad civil, ¿no? Una segunda es lo que yo le llamo la flexibilidad o la capacidad de pensar fuera de la caja. Mm. Pensar totalmente diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Disruptivo Em, total, disruptivo total. Disruptivo total, Ya. exactamente. Entonces, esta capacidad de diálogo es ser disruptivo, ¿no? Y también aprovechar las tecnologías, tener también esa predisposición de las tecnologías que están al alcance de la mano, nos ayudan mucho, mucho a innovar ahora que después de la pandemia muchas cosas han cambiado, ¿no? Se manejan de manera virtual, entonces hay mucha tecnología al alcance de la mano que ayuda en este proceso que, como decíamos, es débil en nuestro país, que es la articulación, ¿no? Ujú. Sobre todo la intersectorial. De acuerdo. Y una última pregunta, este es un tema que podemos hablar mucho rato, pero una última pregunta. Y para ser una organización innovadora, a veces pensamos que la innovación tiene que estar en programas dentro de un ministerio o en entidades públicas grandes, digamos, de nivel ministerial, ¿no? ¿Es posible la innovación en cualquier nivel de gobierno? Hablamos de una municipalidad rural o de un gobierno regional. Sí, es posible la innovación en cualquier nivel de gobierno o entidad de gobierno, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en los ministerios, que son las entidades más grandes. De hecho, los laboratorios de innovación pública hay muchos en regiones, ¿ya? No todos han sido sostenibles, pero han habido, digamos, han desarrollado algunas experiencias interesantes. Y en diferentes instituciones públicas. Es cierto que hay algunos que se mantienen en ministerios, pero hay otros en gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Y quizás ahí creo que puedo aportar comentándote que la OCDE ha establecido, ¿no? En su Observatorio de Innovación Pública que para que el entorno institucional sea favorable para la innovación pública, deben existir 4 atributos. El primero es tener una fuerza laboral motivada y empoderada, que es en lo que estamos trabajando en el programa, ¿no? Claro. El segundo atributo es contar con regulaciones, procedimientos y presupuestos, digamos, que se adapten a los cambios, ¿no? Que los podamos modificar para el cambio. El tercero es que el diseño organizacional sea flexible, ágil. Y el cuarto es que haya data, que haya información, que haya datos para la toma de decisiones. Entonces, como vemos, son atributos que cuando hemos trabajado con los participantes en años pasados en el programa, los hemos encontrado en todo nivel de Ujú. gobierno y en toda clase Ujú. de instituciones. Qué interesante. Es decir, en realidad depende bastante de la voluntad del responsable de la organización para crear un Realmente. entorno orientado hacia la innovación. Correcto, así es. Es muy importante la voluntad política para poder Ujú. llevar a cabo estos cambios. Muchas gracias, Cintia, por tus aportes. Me parece súper interesante lo que has compartido con quienes nos están viendo y escuchando. Y esto claramente respalda la importancia de la construcción de comunidades locales que puedan fomentar la innovación desde el ámbito público. De hecho, parte de este nuevo ecosistema es vital, digamos, tener este enfoque que nos permita tener una cierta jerarquía en cómo es que estructuramos los conceptos. Y en esa línea, uno de los aspectos que en la escuela de gobierno y en particular en este programa desarrollamos bastante es este asunto de la gobernanza colaborativa, ¿no? Entendiendo la gobernanza sobre la base de cómo son los arreglos para que se puedan hacer realidad las ideas, ¿no? Esta colaboración activa en la toma de decisiones, en la implementación de políticas públicas. Y para ello tenemos con nosotros a Matías Bianchi. Matías, argentino y muy conocedor del Perú, ha trabajado en Perú en varias políticas públicas con varios gobiernos y es experto, digamos, en estas cosas. Y además es el artífice, el creador de lo que ustedes experimentan en el programa de gobernabilidad. Entonces, en esta línea de gobernanza colaborativa, Matías, te quería preguntar primero,
¿Y cómo generamos estos mecanismos de gobernanza colaborativa? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia? ¿Cómo estás, Flavio? Primero, muchísimas gracias por recibirnos y por el elogio de que soy el artífice del diplomado. Soy el mero coordinador académico, pero muchas gracias por el concepto. Em, la gobernanza colaborativa es una necesidad de nuestros tiempos. La alta complejidad de los desafíos públicos que tenemos, que van desde el cambio climático, desde la eliminación del hambre, las migraciones forzadas, cualquier tema que veamos, nadie, ninguna institución hoy tiene el músculo para dar una respuesta no tiene el músculo ni financiero, ni de conocimientos, ni de legitimidad como para dar una respuesta. Entonces, necesitamos esquemas que puedan sentar a los distintos actores y es la gobernanza colaborativa. La clave que vos estás diciendo es que no lo tomemos como una cuestión de buenismo, sino realmente como una forma de toma de decisiones de políticas públicas. Y para eso tenemos que entender las asimetrías de poder que hay dentro de la sociedad, las asimetrías de recursos, cómo tenemos que generar incentivos para quien no tiene ganas de colaborar porque se siente poderoso, o no le interesa. Bueno, qué recursos podemos utilizar para que se logre sentar en la mesa, para que se generen los canales de transmisión de experiencias y de conocimientos, para que pueda incorporarse la sociedad en los procesos de toma de decisiones. Nosotros hemos desarrollado varios, diríamos, tips de que nos parece importante en base a un aprendizaje que hemos tenido en varios países de la región, que estuvimos trabajando sobre respuestas a la pandemia de gobernanza colaborativa y que vienen de esta manera. Matías, tú estás basado en Buenos Aires, ¿cierto? Así es. Entonces, no puedo detenerme y preguntarte cómo se está viviendo en clave de gobernanza. Y tú has hablado de poder, has hablado de colaboración. Una situación como la que plantea el presidente Milei, ¿no? Recordemos que en Perú hemos tenido los ajustes de Fujimori en los 90, hemos tenido este proceso de desinstitucionalización del aparato estatal, probablemente su momento más intenso durante el gobierno de Pedro Castillo. Todos estos cambios de gobierno que involucran medidas intensas, digamos, claramente afectan este espíritu de colaboración, ¿no? Te voy a pedir una respuesta en 3 minutos, ¿ya? Pero ¿cómo se vive esto en un ambiente tan distinto a lo que ha sido la política pública en Argentina? Justo acabo de publicar una nota de opinión en respuesta. Tenemos una epidemia ahora que es sobre el dengue, que ha Ya. vuelto feroz. Y justo la respuesta, escribí la nota diciendo, no aprendimos nada de la pandemia. En la pandemia, el gobierno nuestro sentó a los empresarios para ver de producir vacunas y respiradores. Las universidades empezaron a producir barbijos, se coordinaron con las provincias la distribución de vacunas, se crearon centros de comunicación. Por lo menos el primer año fue ejemplo Argentina de la gobernanza colaborativa. Y justamente los seguidores, el presidente actual se hizo famoso, se hizo muy popular porque fue el primero que fue a liderar las campañas contra las políticas del COVID, paradójicamente. Y hoy el gobierno no está haciendo nada, no está haciendo nada, y el dengue tenemos un desafío muy grande porque necesitamos que los que producen repelentes estén coordinando con los sistemas de salud, que la comunicación haya un sistema nacional de comunicación de información a la ciudadanía y distintos tipos de iniciativas. Es una necesidad la gobernanza colaborativa y lo que hemos aprendido además en experiencias en toda la región es que cuando la colaboración es liderada por los gobiernos nacionales, es cuando genera una escalabilidad y una potencialidad sin precedentes. Entonces, digamos, en términos de beneficios, claramente la gobernanza colaborativa hace que 1 más 1 sea mucho más que 2. Exactamente, exactamente. Esa Y, es un poco la idea. y digamos, si yo te pidiera que nos des 2 elementos que son claves para poder hacer que la gobernanza colaborativa se materialice en clave de política pública, ¿cuáles crees tú que serían esos 2 elementos que son sustantivos para que se puedan materializar?
Uno me parece clave que los actores que se convocan a esta gobernanza colaborativa que tengan dientes, que no vengan para la foto y que sean partícipes de todo el proceso. Capacidad de decisión. Capacidad de decisión, desde el momento de decisión y hasta también partícipes de la implementación. O sea, si la sociedad civil estuvo en una, bueno, ustedes reparten ustedes están a cargo de esto. O sea, ser parte de los recursos. Y los otros es generar incentivos específicos para cada actor. Hay que diseñar según las necesidades de cada actor. Como te decía, no es buenismo, necesita y no es universal. Necesitamos generar diseños específicos. Me parece que esos dos elementos son clave para poder diseñar esquemas de gobernanza colaborativa. Es interesante lo que planteas como segundo elemento clave, ¿no? O sea, necesitas, digamos, tecnología en términos de métodos, de un claro conocimiento de los intereses que movilizan a los actores, porque no, me gusta mucho esa palabra, el buenismo, ¿no? No todos están ahí de buena fe. Hay No, algunos que claro. tienen intereses particulares. Totalmente, totalmente, totalmente. Y cómo generar relaciones competitivas en relaciones complementarias es parte del arte de la política. Esto no es instalamos un software ni que apretamos un botón de play. Te diría un trabajo artesanal y es difícil. Y los incentivos, sobre todo en región como la nuestra, de baja legitimidad institucional, de desconfianza, de rompimiento del contrato social, es muy difícil. Pero también sabemos que cuando existe genera mucho más que 1 más 1. Y dime, Matías, mira, es bien interesante lo que estás planteando, ¿ya? Porque últimamente, tú conoces la situación en Perú, ¿no? Sí. Tenemos pues una situación política donde claramente hay una deslegitimación tanto del gobierno en la figura de la presidencia de la República como del propio Congreso. Y los analistas sostienen, y yo coincido, que lo que en este momento tenemos es un gobierno que está dirigido por el Congreso, donde tienes actores que están impulsados por intereses privados, algunos incluso ilegales. Y eso está afectando la estructura de toma de decisiones a nivel del Ejecutivo. Es decir, estamos en un escenario donde quien toma la decisión no necesariamente está en una lógica de bienestar hacia la población. En ese escenario, donde tienes un actor que puede estar malintencionado y malintencionado y bien informado, malintencionado y bien informado, que es el peor de los escenarios. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué te dice tu intuición? Que tú evidentemente tienes mucha experiencia en esto, de una lógica regional, ¿no? Para un funcionario público que está en un nivel medio o medio alto, ¿cómo debería actuar? Esa es la pregunta del millón, creo. Creo que se me ocurren dos respuestas y posiblemente las dos equivocadas. Así que me vas a disculpar, pero como una pregunta difícil. Ya, vamos a ver qué sale. A ver, una de las cosas es que los esquemas es muy difícil crear un régimen de colaboración, que ese sería como el ideal. Generar ya esquemas donde los intercambios y la colaboración están institucionalizados y fluyen, son flujos. Yo creo que se pueden crear sistemas ad hoc, puntuales sobre acciones muy concretas de esos funcionarios y que entonces de alguna manera se pueda aislar de las dificultades del sistema completo. Eso me parece que es algo de un funcionario buen intencionado que pueda generar esquemas limitados, aislados. Lo que sucede también y que hemos visto es que también sucede colaboración sin el Estado. Claro. Lo que hace que cuando vos tenés estados capturados, que no es el único país, Perú, lo que ha sucedido, y vimos, por ejemplo, en Colombia, en la zona de Cali, lo que hacían las comunidades se organizaban entre ellos. Y se sumaban entre ellos sectores empresariales, movimientos sociales, la universidad, y dije, bueno, a ver cómo nos organizamos nosotros. No tiene la escalabilidad ni la legitimidad de origen de cuando esté el Estado, pero bueno, es lo que Sí, me parece bien interesante. Sí, digamos, mi intuición también me decía que
cuando tú tienes un Estado que está pensando en sus propios intereses, o funcionarios públicos que están pensando en sus propios intereses, la respuesta es organización, capacidad ciudadana, digamos, ¿no? Pero sí me parece muy interesante lo primero que planteaste, ¿no? Cuando estás en una situación como esa, entonces una estrategia, una táctica del funcionario público puede ser como tratar de crear un sistema aislado en la medida de sus posibilidades. Eso me parece una súper buena recomendación de cortísimo plazo. Bueno, Matías, excelente, me parece muy bueno los aportes que desarrollas y bueno, todo esto claramente está reflejado en lo que corresponde al contenido que tiene en la parte de CAF del programa de gobernabilidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Matías, súper interesante esta conversación y te comprometo a que no sea una más, sino que hagamos que tu participación en las actividades de la escuela sea recurrente. Por supuesto, muchas gracias Flavio. Bueno, y les deseo a las alumnas y los alumnos que tengan un hermoso diplomado este 2024. Súper, gracias, Matías. Bueno, muy interesante el diálogo entre Cintia y Matías. Muchas gracias por sus reflexiones. Y en esa línea, Santiago, te quería preguntar, ¿tú qué estrategias o políticas consideras más efectivas para garantizar la inclusión de la diversidad poblacional en las decisiones locales? Porque una de las características de nuestros territorios y el Perú en particular es la diversidad. ¿Cómo piensas en términos de estrategias y políticas alrededor de este tema? Muchas gracias, Flavio. Lo primero que tenemos que tener claro es que la diversidad siempre va unida a la desigualdad, porque suele asumirse que la mejor manera de promover y reconocer la diversidad que existe en una sociedad, en un país, es, por ejemplo, haciendo bilingüe un servicio público, cosa que es importante, ¿no? O también, por supuesto, facilitando un lenguaje de señas para poder acceder a población que no puede expresarse, que es muda, o en el caso de enfoques de género, suele reducirse el tema a una cuota, ¿no? Sin embargo, el punto de partida que se debe tener siempre es tratar de identificar las distintas necesidades de los ciudadanos. No existe un ciudadano estandarizado, ¿no? Que es el error, ¿no? Desde donde se parte y de donde se genera toda una cadena que termina haciendo que los objetivos no se cumplan de una política o que simplemente se genere un gasto público que no tenga un impacto, ¿no? Que no transforme, no cambie, no mejore las condiciones de vida de la gente. Entonces, el punto de partida es entender qué necesidades tienen los ciudadanos al que uno está dirigiéndose, poder encontrar sus características, pero no solamente de comportamiento, sino en las condiciones de vida que viven. Porque no todos hemos tenido acceso a las mismas oportunidades y por lo tanto lo que se tiene que luchar es contra la desigualdad, que está asociado, por supuesto, a la diversidad. Entonces, por eso me parece que debemos tener claro siempre este binomio, son dos caras de una moneda que debe acompañarnos en el desarrollo de formulación de servicios públicos y también de diseño de políticas, ¿no? Digamos, diversidad y desigualdad, como parece que son cosas medio complicadas de reconciliar, ¿no? Pero están íntimamente atadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, no basta, por supuesto que parte de la lucha contra las desigualdades es reconocer las lenguas indígenas, pero ¿qué pasa si el servicio que se está ofreciendo, es un servicio educativo o de salud, tiene una mala infraestructura? Entonces también hay que ser consciente de otra dimensión que está asociada, que son las diferencias socioeconómicas. Y la tercera dimensión que siempre acompaña para cualquier grupo, sea personas que tienen alguna discapacidad, sean, por ejemplo, mujeres, sean pueblos indígenas o sean poblaciones con alguna orientación sexual diferente a la dominante,
en cualquiera de los casos, siempre se requiere tener en cuenta también sus voces, o sea, tener presente sus características, reconocer qué inequidad afectan, han restringido sus libertades a nivel socioeconómico y finalmente reconocer que tienen que formar parte del proceso, de todo el ciclo del diseño de la política y del servicio, de las dos cosas. Desde cuando se discute el tema en la agenda pública, en el caso de una política, hasta el momento que se evalúa esta, o cuando se formula el servicio público y finalmente también se evalúa. En todas esas etapas es importante crear mecanismos de participación ciudadana. O sea, también ese es un error común de ejecutar servicios y hacer políticas sin los beneficiarios. Sin Es preguntar a las personas, importantísimo. ¿no? Así es, sin preguntarles. A veces los procesos de participativos pueden ser eh, a través de levantamiento de información de encuestas, grupos focales, entrevistas, escuchar al ciudadano y por supuesto también mecanismos más estandarizados que se contemplan en los distintos marcos legales que hay en el Perú, desde participación ciudadana o consulta previa, ¿no? Claro. Ahora, pareciera, digamos, por lo que estás describiendo ahora, incorporando este elemento de la necesidad de la participación ciudadana, ¿no? Que hay un espacio como que grande para la innovación, ¿no? A veces tendemos a pensar que la innovación tiene que ver con infraestructura. Claramente no, pero también la innovación nos hace pensar de elementos modernos, nuevos, novedosos, pero ¿cuál es tu reflexión en relación a cómo la innovación puede colaborar en atender estas demandas? Es que a veces la innovación surge también de la interacción con el ciudadano. Es el Mm, ciudadano el que contribuye a dar la solución, ¿no? Pero teniendo en cuenta esas distintas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en la intervención de desarrollo urbano del centro, de un centro histórico, ¿no? En lugar de solamente tener una concepción monumentalista de pintar fachadas, pensar en los espacios públicos y cómo el centro histórico puede ayudar a solucionar y mejorar las condiciones, solucionar problemas públicos y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y ahí puede uno encontrar que se necesitan espacios públicos para los niños. ¿Y mm, por qué no escuchar a las escuelas? ¿Qué usos le dan al centro histórico y qué lugar podría ocupar, por ejemplo, un mobiliario de un parque infantil, que claro. podría contribuir en este caso a generar espacios de interacción, incluso indirectamente a logros de aprendizaje, ¿no? Pero esas soluciones deben surgir también escuchando al ciudadano. Es interesante, ¿no? Porque, claro, uno a veces piensa la ciudad desde la perspectiva de un adulto, Así es, pero ¿cómo es la ciudad si la imaginamos desde la perspectiva de un niño de 7, 8 años, así ¿no? es. O sea, es una ¿Por ciudad dónde totalmente circula? distinta, porque puede ser que es totalmente lúdica para el juego, lo que para nosotros es una cosa fría, de cemento, ¿no? Son dos ciudades completamente distintas. Creo que esa reflexión no se ha dado. Así es, o los circuitos que usan, por ejemplo, en el caso de Trujillo, pasa que hay muchos servicios de masajes donde las personas con ceguera Ya. tienen un espacio laboral. Entonces uno puede identificar dónde es que caminan, cuál es el circuito que se moviliza y podrían colocar en esa zona una pavimentación que permita que pueda movilizarse de forma autónoma. Con el pavimento se mejora, en este caso, la circulación, ¿no? Y mira, nos hemos concentrado en el tema de la ciudad, ¿no? Pero claramente hay un espectro muy grande en donde puedan haber innovaciones. Digamos, ¿cuál crees tú que deberían ser por acotarlo, ¿no? Las dos habilidades claves que tiene que tener un servidor público para poder tener esta orientación hacia la innovación, en tu experiencia, ¿no? Y en lo que comentas un poco en el módulo del programa. Ujú. Sí, los servidores públicos a veces repiten guiones, ¿no? Y hay que buscar fórmulas siempre que puedan encontrar soluciones inesperadas en aspectos que a veces uno no estaba contemplando en su trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, la primera competencia es la apertura al riesgo, ¿no? Ujú. Ya. Yo creo, ¿no? Y la segunda creo es la de escuchar, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea fija y la verdad es que las soluciones requieren no solamente escuchar al ciudadano, sino de coordinar con un montón de áreas.
con Mm, una serie de sectores. Entonces claro. hay también capacidad de articulación para la innovación. No se puede innovar de manera aislada, ¿no? Sino siempre en coordinación con otras personas. Entonces esas son dos competencias creo que son Mira que relevantes. parece fácil, o sea, digamos, suena fácil, ¿no? Pero probablemente sea un desafío lograr que ese tipo de habilidades se asienten en los servidores públicos, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Y creo que lo que nos planteas claramente genera un espacio importante para la comunicación. Y entonces también está con nosotros Elena Pinilla, que es profesora que lleva adelante el módulo correspondiente. Y aquí pues la comunicación resulta siendo un elemento vital para lo que queremos lograr, que es capacidades en los servidores públicos asociados a atender los desafíos que tenemos en la región y en nuestro país en particular, y desde una lógica de innovación. Entonces y me gustaría mucho escuchar tu reflexión, Elena. Habíamos planteado una pregunta para que pueda orientar nuestra conversación, ¿no? ¿Qué acciones específicas sugieres para mejorar los canales de diálogo y participación, a los cuales ha hecho mención Santiago, por cierto, entre los principales actores en el ámbito local, regional? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? Bueno, muy interesante lo que decía Santiago y totalmente conectado con la pregunta que me haces. En realidad, el tema de los canales de diálogo y participación es crucial porque hoy en día cada vez más vemos que la mayoría de iniciativas en el sector público requieren de colaboración intersectorial. O sea, es muy poco lo que se puede resolver de manera unilateral. Y esto es porque los problemas son transversales, ¿no es cierto? Entonces, a veces con muy buena voluntad hay un proyecto o un programa o está dentro de mi plan, de mi PEI, tengo un objetivo que tengo que cumplir, pero es imposible hacerlo solos, ¿de acuerdo? O sea, es absolutamente necesario por eso, porque es un problema que tiene muchas aristas y la mirada intersectorial y multidisciplinaria es fundamental, o porque estamos trabajando con los mismos actores o en un mismo territorio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces no estamos en una burbuja y esto es muy importante para efectivamente poder tener impacto, ¿no? El impacto que queremos y cambiar las cosas, ¿no? Que finalmente es lo que buscamos con estas iniciativas. Entonces, uno piensa a veces que, bueno, el diálogo y la participación es muy fácil y que se resume a que convoco a una mesa de trabajo, convoco un foro y se resume en ese acto, ¿no es cierto? Donde nos encontramos y muchas veces estas mesas de trabajo o estos foros, la gente los siente totalmente improductivos, ¿no? Cuando uno conversa, yo creo que hay más frustración que alegría, ¿no? Y eso a todos los niveles, porque uno comienza a conversar y dice, bueno, sí, yo pertenezco a la mesa tal o al foro tal o al, ¿no? Y bueno, y en realidad no hemos conseguido nada, salvo hacer buen networking, ¿no? En algunos casos y conocer gente, en realidad se siente que se avanza poco y que se consiguen pocos resultados. Entonces, yo sí creo que tenemos que ponerle bastante atención a ciertos requisitos que son claves para que efectivamente haya un diálogo constructivo, ¿no? O sea que sí hay que prepararlo más allá de que, digamos, del acto protocolar, ¿no? Que son las cosas que más nos preocupan de la convocatoria, quién va a dar las palabras de bienvenida o quiénes vayan a ser los ponentes. Entonces, digamos, desde el ámbito de mi especialidad, yo siempre recomiendo algunas cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Al margen de que en la convocatoria esté claro el objetivo de la reunión o el problema que vamos a abordar o quienes vayan a hablar, me parece que es muy importante dedicarle tiempo a clarificar los objetivos y los intereses comunes y particulares que tenemos sobre esa problemática. Porque uno comienza a hablar... O sea, eso Sí, significa, perdona que te interrumpa, porque el tema de la articulación es uno de los aspectos en donde el Estado peruano falla miserablemente, ¿no? ajá,
Entonces, mientras Ajá. te estoy escuchando y tú dices hay elementos críticos que se tienen que hacer, Ujú. claramente cualquier tipo de participación en la línea de lo que mencionaba Santiago requiere de una estrategia y un plan de acción de preparación que puede tardar meses antes de que se Ujú. materialice este evento donde están las personas sentadas y demás. Correcto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sentar a 10 a la mesa, yo debería conocer sus intereses sobre el tema previos. O sea, y para mí sería fundamental tener reuniones individuales para yo explicar por qué me interesa la problemática, qué es lo que yo quiero, en qué consiste mi proyecto, o sea, qué es el interés y el objetivo que yo tengo y conocer los de los demás. Y cuando tenemos el espacio de la reunión, lo primero que tenemos que hacer es dedicar tiempo a poner los objetivos en común, clarificar los intereses que tenemos cada uno por el cual nos interesa abordar colectivamente y tener muy claro qué es lo que queremos lograr, o sea, los entregables concretos, ¿bien? No Y existe perdón, un equipo, sí. y ahí, bien interesante lo que estás diciendo, porque eso presupone que el gestor público tiene la voluntad de hacerlo. Ujú, Entonces, pero lo quiero poner en el caso en donde el que está buscando que esto funcione sea el ciudadano. O sea, ujú. poner al otro lado de la mesa. ¿Ya? ¿Cómo tendría que actuar un ciudadano cuando es convocado a una situación, a una mesa, digamos, y donde claramente lo que tú estás señalando no ha ocurrido? ¿Cuál sería tu recomendación de lo que un ciudadano tendría que hacer? O sea, colocándonos en el rol del ciudadano, no tanto el gestor público, ¿no? Bueno, ahí yo volvería a lo que decía Santiago. Ojalá los convoquen, ¿no? Porque muchas veces en estas mesas no están o están como convidados de piedra. Y si yo fuera ciudadano, pues pediría exactamente lo mismo, que es conocer cuáles son los objetivos y los intereses de quienes están sentados a la mesa, porque si no encontramos un objetivo común, eso no va a funcionar, pero los objetivos comunes se basan en intereses particulares que logras ponerlos en común. Entonces, el diálogo no viene a partir de lo que tenemos que resolver, sino hay algo previo, ¿no? Que hay que consensuar. Y lo segundo, tú lo has dicho, pero yo quiero ponerlo sobre la mesa, que es el crear relaciones de confianza. Porque ningún espacio de participación y de diálogo funciona a partir de la suspicacia, ¿no es cierto? Flavio está diciendo esto porque, ¿Por ¿no? qué lo está diciendo? Claro. ¿Qué es lo que en realidad quiere? Y encima nosotros eh, tenemos una cultura de desconfianza enorme por razones históricas y además, bueno, muy justificado, ¿no? O sea, hemos sido educados en la desconfianza. Entonces, si no generamos en ese espacio, además de poder hablar respecto de por qué yo estoy sentado aquí, qué quiero lograr y poder arribar a la definición del objetivo, del entregable, a partir del mismo diálogo, no presuponerlo, el trabajar sobre la generación de relaciones de confianza a mí me parece fundamental, Claro, ¿no? de todas Porque maneras. eso finalmente se va a romper por algún lado, ¿no? Y pronto, y se va a romper pronto. Sí. Sí. Y Una, ese una, es, sí. sí, una última consulta porque ya se nos va el tiempo. Ujú. Pero entonces, todo esto que estás señalando, que claramente son habilidades que tienen que tener los servidores públicos, ¿cuál es el marco de incentivos que existe para que la puedan tener? Porque lo que comentábamos con Santiago, hay pues marcos legales que promueven la interculturalidad, hay normativas al respecto, hay enfoques de las políticas públicas explícitos que están en los diseños, ¿no? Más allá de que se pueden implementar o no. Pero esto que estás comentando que ya es la dinámica en la implementación en el día a día, ¿hay algún tipo de marco de incentivos actualmente en tu experiencia que existe en el Estado peruano que lleva a los servidores públicos a no solamente entenderlo, sino a aprenderlo y ponerlo en práctica? Yo creo que hay que formarse en eso, porque hay que tener habilidades de facilitación y de negociación y capacidad de escucha, ¿no?
no es el poder de hablar, sino el poder de escuchar, ¿no? Que hay que desarrollarlo, pero no existe ningún incentivo salvo el de la vocación de servicio público, que es lo que yo realmente creo que hay que trabajar, que es sobre los valores, ¿no? O sea, si nuestras entidades no trabajan en sus valores y el valor esencial dentro de lo público es el servicio al ciudadano, para mí ese debería ser esa vocación de servir, ¿no es cierto? Y bueno, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno y yo sí creo que hay entidades que empiezan a trabajar en la construcción de una identidad común basada en valores, ¿de acuerdo? No será la mayoría, pero no importa, aunque sean poquitos, se está avanzando en eso. Y para mí el valor central que le da sentido a ser un servidor es justamente el de servicio al ciudadano, ¿no? Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, creo que hay dos ideas muy provocadoras y coincidentes, ¿no? Empiezo por lo último. Creo que claramente el concepto del servicio civil basado en valores es algo que tenemos que relevar y es algo que lo podemos, es una columna vertebral, digamos, en todos los módulos del programa. Y creo que lo otro que me parece increíblemente valioso, y los dos coinciden, por supuesto yo también coincido, es esta capacidad de escuchar, ¿no? Esto que creo que es algo que hemos ido perdiendo en el tiempo. La gente grita porque piensa que el otro no lo está escuchando. Entonces, si hay alguien que tiene que tener esa capacidad de escuchar, es el servidor público. Y lo último, algo que cultivamos intensamente en la escuela y en el programa, pues el pensamiento crítico, ¿no? Mirar la realidad de forma crítica. Y estas son las cosas pues, que se discuten en el módulo, sí que están en los módulos, sí que están más que bienvenidos a la nueva convocatoria del programa de gobernabilidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Miranda, arquitecta egresada del programa de Gobernabilidad e Innovación Pública en el año 2022. Mi elección por el programa radicó en el gran alcance que tiene. Hasta esa admisión se dictaba en simultáneo en 19 universidades latinoamericanas y consideré este plus de networking nacional e internacional como un valor diferencial que buscaba dentro de un programa académico. El programa logró fortalecer mis capacidades y habilidades desde una perspectiva integral, ofreciendo conocimientos actualizados en el ámbito político, económico y social. Además, a través del proyecto final, logré proponer soluciones innovadoras desde mi perspectiva como gestora pública. Mi proyecto de innovación se tituló Mi pensión, mi derecho, un modelo integrado que buscaba contribuir con el impulso de la ejecución de las sentencias de pensión de alimentos, orientando a garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Este proyecto fue calificado como el mejor de la promoción y me permitió representar al Perú en un bootcamp internacional, organizado por la CAF, donde se presentaron los mejores proyectos de las 19 universidades. Te invito a que tú también puedas vivir la experiencia del programa de Gobernabilidad e Innovación Pública. Sé parte de la comunidad de egresados de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Siguiendo con la programación, nos gustaría compartir información valiosa sobre la admisión 2024 del Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública, que tiene como fecha cierre de postulación el día viernes 26 de abril. Mi nombre es Shani Poma y soy coordinadora administrativa del programa y seré quien los guíe en este proceso. El programa es codictado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades y habilidades para marcar la diferencia en el sector público a través del análisis de temas coyunturales que te brindarán una perspectiva nacional e internacional y así desarrollar un liderazgo transformador. Al llevar el programa, obtendrás una serie de capacidades relacionadas al análisis de políticas públicas que están vinculadas a los desafíos de la región, así como al aprendizaje de metodologías ágiles para el desarrollo de propuestas de innovación que solucione un problema público local y que esté relacionado a la realidad de grupo de participantes. El programa, al desarrollarse en 19 universidades de América Latina y el Caribe, te brinda una perspectiva nacional e internacional del mismo modo. Asimismo, una red de contactos amplia y estratégica.
El programa de gobernabilidad e innovación pública tiene un enfoque multidisciplinario que radica en el análisis y debate de 7 temas transversales que están en plena coyuntura y son urgentes de conocer para todo servidor público. Todos estos temas se analizan desde un enfoque de innovación pública. De la guía de reconocidos docentes de renombre, tanto nacional como internacional, tendrá sesiones en vivo a distancia, teniendo la oportunidad única de interactuar directamente con ellos. Además, obtendrás el acceso a sesiones grabadas para la flexibilidad de tu aprendizaje. El programa está dirigido a diferentes actores del sector público y privado, que tengan el ímpetu de generar un cambio trascendental en su contexto y en su país. Los animo a que puedan ser parte de este programa, único en su estructura y metodología académica. La propuesta académica es en modalidad a distancia con una duración de 7 meses aproximadamente, donde tendrás una capacitación mixta tanto por CAF como la PUC. En la lámina podrás ver la distribución de lecciones. Cabe resaltar que dentro de todo el programa podrás acceder de manera exclusiva a charlas magistrales, espacios de networking, así como un laboratorio virtual para el desarrollo de tu proyecto de innovación grupal que será parte de un entregable final. En total, el programa es de 150 horas. Para esquematizar lo mencionado anteriormente, lo pueden visualizar a través de 3 fases que incluyen las capacitaciones tanto de la PUC como de CAF, así como el laboratorio de Design Thinking que permitirá a los estudiantes realizar un trabajo de innovación grupal y como parte del incentivo del programa, el mejor proyecto por cada país será expuesto en una incubadora virtual con los mejores proyectos de las 19 universidades participantes. Hay que tener en cuenta que es solamente un proyecto por país. El programa cuenta con 3 módulos. El primero, titulado Sociedad, Economía, Política en Transformación, con un total de 45 horas académicas. Podrás conocer sobre política, Estado, el rol del mismo, la innovación pública, desarrollo sostenible, hasta la ciencia del comportamiento, la gestión de la comunicación, liderazgo, ética y comenzarás también el laboratorio de innovación. En relación al segundo módulo, titulado Gobernabilidad y Gerencia Política, que tiene un total de 40 horas, tocarás los temas de Estado abierto, inteligencia artificial, participación ciudadana, resolución de conflictos, comunicación estratégica, gestión orientada a resultados y herramientas ágiles. Finalmente, en el tercer módulo, titulado Economías colaborativas, verdes, inclusivas y sostenibles, trataremos sobre la economía circular, ciudades inteligentes, sostenibilidad, diversidad, la nueva agenda urbana, políticas de inclusión y políticas de economía ambiental, entre otros relacionados. Cada año, el Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública cuenta con más de 1000 solicitudes de participación. Por ello, es importante que ustedes puedan conocer este proceso. Primero, deben ir a la página de la Escuela de Gobierno de la PUC y la CAF para tu inscripción. Para obtener el link directamente, escanea el QR que aparece en pantalla o en la descripción de la transmisión, que nuestras asesoras están a la espera de resolver todas tus dudas y consultas. Para postular, es indispensable poder subir tu CV y completar datos de verificación básica. Segundo, luego de enviar tu documentación, tanto la CAF como la PUC realizará la validación y selección de los participantes en función de su perfil y experiencia profesional. Se les comunicará lo más antes posible de parte de ambas instituciones por correo. Tercero, hay una fecha límite de pago para la inscripción que es hasta el 30 de abril. Es un único pago que cubre todo el programa, así como la experiencia presencial de la ceremonia de bienvenida y clausura de la PUC. En breve se detallará el monto de inversión. Cuarto, una vez verificado el pago de matrícula del alumno, la CAF enviará los accesos del programa al alumno por correo electrónico. Esto será enviado el 6 de mayo, fecha de inicio del programa. Como ya fue mencionado, el programa inicia el 6 de mayo y finaliza el 29 de noviembre del 2024. Este programa de corte internacional cuenta con una subvención de un 80%, es decir,
el alumno ya no pagaría $3.000, sino un único pago de 2.300 soles. Debido al monto subvencionado por CAF, en este programa no está disponible la opción de reembolsos. Cabe mencionar que el programa cuenta con un proceso de postulación, como lo detallamos anteriormente, y una vez aceptado en el programa, procede al pago del monto mencionado. Por ello, insisto que puedan postular lo más antes posible y obtener una respuesta a su postulación. Para guiarlos en todo este proceso, les brindamos los canales oficiales de comunicación. En este caso, nuestra asesora Wendy, como nuestra asistente administrativa Violeta, están en línea y quedan atentas a sus consultas. Les recuerdo que la fecha de postulación es hasta el viernes 26 de abril. En el chat de esta transmisión encontrarán los links directos a los WhatsApps de nuestras asesoras para realizar cualquier tipo de consulta. Los animamos a ser parte de una generación transformadora del país y que sean parte de una comunidad de egresados de renombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Nos vemos en nuestro evento de bienvenida. Gracias a todos los conectados por Facebook y YouTube.